Capacitación. Nosotros en anterior oportunidad aplazamos el encuentro, toda vez que la semana anterior el Ministerio de Justicia y el Derecho organizó una capacitación en el tema de reconocimiento de las uniones maritales de hecho. Razón por la cual pues nos pareció muy importante que todos aprovecharan esa capacitación y tomamos la decisión de aplazar nuestro evento para el día de hoy a fin de que ustedes pudieran asistir a ese evento de formación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para el día de hoy tenemos un tema muy interesante y un tema que se ha seleccionado basado en las consultas que recibimos a lo largo del mes. Lo que ha venido ocurriendo es que con ocasión de la nueva norma de la Ley 2220 de 2022, hemos venido recibiendo múltiples consultas en el tema de lo que denominábamos restitución de inmueble arrendado, que tenía una manera de manejarse en la Ley 446 del 98, pero que con ocasión de esta nueva norma tiene un manejo algo distinto, pero favorable para ustedes como conciliadores en equidad. Entonces, el día de hoy nos dedicaremos a hablar durante esta hora que tiene la capacitación del incumplimiento de los acuerdos de conciliación sobre el tema de entrega de inmueble arrendado. Y es que nos han llegado algunas consultas relativas a este tema. Decir es que la nueva norma privilegia a los conciliadores en equidad en este sentido. ¿Por qué razón? Porque la antigua norma que regulaba este tema no contemplaba a los conciliadores en equidad. La antigua norma contemplaba que eran los centros de conciliación quienes se encargaban de este tema. Vamos entonces a ver el artículo 69 de la Ley 446 de 1998, artículo derogado. Por favor, le voy a pedir a Vanessa que antes de enviar estas diapositivas dejemos claro que este es un artículo derogado. Derogado quiere decir que es un artículo que ya no está vigente. Cuando vamos a la manera como que estaba redactado el artículo con el que nos regíamos antes, decía claramente que los centros de conciliación. ¿Qué problema tenía esto para los conciliadores en equidad? Que cuando las normas hablan de centros de conciliación, se están refiriendo expresamente a la conciliación en derecho. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué, César, cuando la norma habla de centros de conciliación no se está refiriendo a la conciliación en equidad? Les voy a decir por qué. Porque los conciliadores en equidad no operan desde los centros de conciliación. La figura de los centros de conciliación es una figura creada netamente para la conciliación en derecho. Entonces la norma derogada indicaba que los centros le podían solicitar a la autoridad judicial. Cuando las normas de autoridad judicial, dicen a quién se refiere, a los jueces de la República de Colombia. Y señalaba esta norma que los centros le podían solicitar a la autoridad judicial que comisionaran a los policías, a los inspectores de policía, para que ellos realizaran la diligencia de entrega de un bien arrendado. ¿Cuándo? Cuando había incumplimiento de un acta de conciliación. Así que, antes de la Ley 2220, muchas veces los jueces de la República, cuando una persona intentaba que le cumplieran el acta en este tema de arrendamiento,
muchos jueces de la República aceptaban las actas. ¿Qué más? Por favor, apaguemos el audio. Yo le pido a Vanessa si puede continuar, toda vez que esto nos genera mucha interrupción. Entonces, cuando los jueces de la República aprobaban las actas de los conciliadores, no había inconveniente. El problema se presentaba cuando los jueces no aceptaban las actas de los conciliadores en equidad. ¿Y por qué no las aceptaban? No las aceptaban porque la norma bajo la cual nos regíamos en este tema indicaba claramente que eso era una competencia de los centros de conciliación. Vamos entonces a ver cómo quedó la nueva norma y por qué razón ahora sí los conciliadores en equidad pueden ayudar a las personas a que se les haga entrega de los bienes inmuebles arrendados y de los bienes inmuebles en los cuales se ha incumplido el acta de conciliación. Vamos a la siguiente, Vanessa. Veamos ahora cómo quedó la norma y cuál es el artículo que tenemos vigente. El artículo vigente, habrá que decir en la diapositiva, Vanessa, habrá que señalar la ley, que estamos hablando de la ley 2220 del 2022. Habrá que citar aquí la norma. Este artículo 144 es de la ley 2220 de 2022. ¿Qué dice esta norma? En caso de incumplimiento de un acta de conciliación sobre la entrega de bien inmueble arrendado, fíjense que ¿qué cambia? Dice los centros de conciliación, pero también dice el conciliador. Entonces, ¿qué arregló la norma? Que ya no solamente la norma se refiere a la conciliación en derecho, sino que también se está refiriendo a la conciliación en equidad, porque dice o el conciliador, no dice si es conciliador en derecho o conciliador en equidad. Está indicando que el conciliador puede solicitar a la autoridad judicial que comisione a una autoridad competente para realizar la diligencia de entrega. Entonces, este artículo tiene 4 elementos. Primer elemento, incumplimiento de un acta de conciliación en entrega de inmueble arrendado. ¿Cuándo podemos considerar que hay un incumplimiento en un acta de conciliación sobre entrega de bien inmueble arrendado? Pues hay incumplimiento cuando se fija una fecha para la entrega y esta fecha no se cumple. Cuando se fija la fecha y la fecha no se cumple, al día siguiente podemos decir que hay un incumplimiento. Entonces, el primer elemento que nos da a conocer la norma es que tiene que haber incumplimiento. Y para que haya incumplimiento, es supremamente importante que cuando se construya el acta de conciliación, se deje claramente indicado lugar, fecha y hora de la entrega. Por ejemplo, el señor Pedro Pérez se compromete a entregar el inmueble ubicado en la calle 35-20-22 de la ciudad de Bogotá el día 1 de junio de 2023. A las 10 de la mañana hará la entrega en el mismo inmueble, haciendo entrega de las llaves del mismo. Usted tiene que dejar claramente consignado en el acta qué día, de qué año, de qué mes y a qué hora se va a hacer la entrega. Porque si usted dice que el señor Pedro Pérez entregará el inmueble el 1 de junio y no dice el año, pues eso no es exigible.
y no dice cuál inmueble, pues eso no es exigible. Entonces, la manera correcta de hacer un acta de conciliación de entrega de inmueble arrendado, es decir, cuál es el inmueble que se va a entregar, qué día se va a entregar, qué mes, qué año y a qué hora se va a entregar. Y en qué condiciones debe quedar el inmueble que se va a entregar. Entonces, a veces decimos que el inmueble deberá ser entregado en las mismas condiciones en que se entregó, que deberá ser entregado pintado, que deberá ser entregado en buenas condiciones de funcionamiento o que deberá ser entregado en condiciones para ser habitable. Pero si se trata de un local comercial, que deberá ser entregado en las mismas condiciones en que fue entregado el local. Entonces, hay que dejar claramente establecido en qué condiciones se va a entregar ese inmueble. El segundo elemento, entonces el primer elemento es que tiene que haber incumplimiento. ¿Cuándo hay incumplimiento? A partir de la hora siguiente o del día siguiente al momento en que quedó escrito que debía ser entregado. Si dijimos que el inmueble se entregará el día 1 de junio de 2023 a las 10 de la mañana, y si mañana 1 de junio no se entrega, no se ha entregado a las 10 de la mañana, pues a partir de las 10:30, 11 de la mañana ya habría un incumplimiento. Pero yo diría, bueno, dejemos pasar todo el día para que se haga la entrega, pero a partir del 2 de junio ya habrá un incumplimiento. Y a partir del 2 de junio ya podrá hacerse el trámite contemplado en este artículo 144. Segundo elemento de la norma. Dice los centros de conciliación o el conciliador. Entonces, el segundo elemento es que si es centro de conciliación, pues será el director del centro de conciliación el que pueda hacer el trámite que a continuación dice la norma. Pero como también dice el conciliador, entonces entendemos que usted como conciliador en equidad puede hacer el trámite. Tercer elemento, podrán solicitar a la autoridad judicial. ¿A quién se le debe solicitar la diligencia de entrega? Al juez. Si usted está ubicado en un municipio donde solo hay un juez, entonces usted le deberá dirigir la solicitud de entrega del inmueble al juez promiscuo municipal del municipio en el que usted vive. Pero si usted está en una ciudad como Cali, Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, lugares donde hay varios jueces o multiplicidad de jueces, usted deberá dirigir la solicitud a el juez civil municipal reparto. ¿Por qué reparto? Porque hay varios jueces. Y el cuarto elemento, dice que se le podrá solicitar a la autoridad judicial que comisione a la autoridad competente. Varias personas me han consultado en este mes quién es la autoridad competente en cada municipio para hacer la entrega de inmuebles. La autoridad competente en cada municipio podría variar, toda vez que los jueces lo que hacen es comisionar a los alcaldes para que los alcaldes designen a la persona encargada de hacer la diligencia. En algunos municipios, los alcaldes tienen contratado personal para hacer estas diligencias. Sin embargo, cuando yo voy a uno de los artículos de esta ley 2220, vamos al siguiente artículo, Vane. Siguiente diapositiva. Dense cuenta que el artículo 77, que corresponde al artículo 234A en la ley 1801, dice quiénes son los competentes para conocer los casos de incumplimiento de las actas.
Y la misma ley, en su artículo 77, nos dice que son los inspectores de policía o las autoridades de policía especiales. Entonces, cuando se incumple un acta de conciliación en este tema, ¿a quién debería designar el juez para que haga la diligencia de entrega del inmueble? A los inspectores de policía. Pero igual, el juez podría comisionar al alcalde para que el alcalde designe a su vez a alguien que practique la diligencia. Pero en virtud de este artículo 77, los inspectores de policía serían los encargados de hacer cumplir esta acta de conciliación en la que se aceptó un día para la entrega del inmueble. Vane, quisiera saber si tenemos preguntas. Miremos en el chat si hay alguna pregunta para empezar a darle respuesta. ¿Tenemos preguntas, Vanessa? Doctor, buenas tardes para todos. Por el momento solo nos saludan varios conciliadores. Yo quiero hablar. Y nos encontramos a la fecha sin preguntas, por chat. Ok. Qué pena, perdón, doctor, yo he hecho varias preguntas a través del chat. Ok, entonces vamos a mirar qué preguntas nos han hecho en el chat, Vanessa. Miriam Guerrero nos dice que ha hecho varias preguntas a través del chat, entonces miremos qué preguntas tenemos. Y le pido por favor a todos los que nos acompañan que diligencien el formato de asistencia para garantizarle el envío de las diapositivas del día de hoy y el envío de sus certificados de asistencia. Vanessa, ¿encontramos las preguntas de la señora Miriam Guerrero? Sí, doctor. La señora Miriam pregunta qué pasa si no se coloca la fecha, perdón, si no se coloca la hora, pero el día y la fecha sí. Digamos, Miriam, que no habría inconveniente, pero ¿cuál es el problema de no colocar la hora? El problema de no colocar la hora es que le tocaría a la persona que le van a entregar el inmueble ir a pararse allá desde las 8 de la mañana a ver a qué hora le entregan. Mientras que si hay una hora concreta, pues no ponemos a perder el tiempo a las personas. Entonces, imaginémonos una situación en la que llega el propietario del inmueble a las 8 de la mañana y su inquilino le dice, es que ahí quedamos que yo le entregaba hoy y el día se termina a las 12 de la noche. Así que yo le entrego a las 11 de la noche. Ese tipo de situaciones podrían pasar, incluso nos han pasado. Por esa razón, recomendamos siempre dejar una hora, porque si son las 8, son las 8, y no son las 10, ni las 12, ni las 2 de la tarde o las 11 de la noche. Así que, legalmente, pues no pasaría nada en el evento en que no se deje la hora. Sencillamente entenderíamos que a partir del día siguiente habría un incumplimiento. Pero mi recomendación es que coloquen la hora en esas actas de conciliación para que las partes no tengan inconvenientes. Sé que mi amigo Napoleón Suespún está levantando la mano. Le pido por favor que nos deje la pregunta en el chat y más adelante la resolvemos. ¿Alguna otra pregunta, Vanessa, en el chat? Sí, doctor. Pregunta de nuevo la señora Miriam. ¿No depende de la cuantía para dirigir la solicitud? Recuerden que los conciliadores en equidad no tienen cuantía. Ustedes no tienen limitantes por factor cuantía. La limitante por factor cuantía la tienen los jueces de paz. Los jueces de paz tienen una limitante hasta de 100 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, en materia de conciliación, también tienen límite de cuantía los estudiantes de los consultorios jurídicos que actúen como conciliadores. Tienen una limitante en cuantía de 50 salarios mínimos legales vigentes. En el caso de los conciliadores en equidad, no tienen una limitante por factor cuantía. ¿Alguna otra pregunta, Vanessa? Doctor, pregunta la señora Ángela Quiroz.
¿Y si el cumplimiento es por parte de una agencia de arrendamientos, qué sucedería? ¿Me repite la pregunta, por favor? Pregunta la conciliadora Ángela María Quirós. ¿Y si el incumplimiento es de una agencia de arrendamientos, qué sucedería? Pues exactamente lo mismo. O sea, si es la agencia de arrendamientos la que tiene que entregar el inmueble, pues sencillamente, si no cumple con la entrega, pues se hace exactamente el mismo procedimiento que ya he indicado. ¿Alguna otra, Vanessa? Por ahora no, Doc. Ok, volvamos a la presentación, por favor. Entonces, voy a dar algunas recomendaciones para los conciliadores que están haciendo actas de conciliación en este tema. Por favor, Vanessa, vamos a la presentación. No la estoy viendo en el momento. Ya en este momento somos 86 personas en esta reunión. Esperamos que ojalá lleguemos a más de 100. No sé si tenemos, Vanessa, ¿tenemos otra sala habilitada o solo tenemos esta sala? Más dotado, digamos un ejemplo, una estancia. Por favor, apaguen sus audios. Vanessa, Claro. ¿tenemos una segunda sala habilitada? Sí, Doc, en esa sí solo hay 10 personas, la mayoría están conectadas en esta sala, ya que es la sala principal. Ok, o sea que en este momento tenemos alrededor de 96 personas de todo el país conectados a la capacitación. Bueno, entonces, ¿ante quién podemos acudir cuando hay incumplimiento en el acta? Les decía que la norma señala, la ley 2220 señala que los inspectores de policía pueden hacer cumplir esto, pero para que el inspector de policía vaya con la policía al inmueble arrendado y saque a esta gente de allí para hacerle la entrega al propietario, él tiene que contar con una orden del juez, con una comisión hecha por el juzgado, donde se le da a él la facultad para que él haga la diligencia de entrega. Siguiente, Vanessa. Vamos a la siguiente diapositiva, Vanessa, para desarrollar un poco el siguiente tema. Están viendo ustedes en pantalla un formato que nosotros utilizamos en el centro de conciliación para dirigírselo a los jueces en aquellos eventos en los cuales ocurre lo que estamos diciendo, que es el incumplimiento en la entrega. Cuando ustedes van al formato, el formato tiene varias características. La primera característica va dirigido al juez civil municipal. En este caso colocamos como ejemplo juez civil municipal de Cota, Cundinamarca. Este formato es el formato que nosotros tenemos toda vez que el centro de conciliación solucionar de la corporación intermediaria, pues en la antigua norma tenía la facultad y en esta también la tiene. Entonces, por eso damos a conocer el formato. Ustedes pueden utilizar este formato como referencia para sus trámites en este tema. Entonces dice, señor juez municipal de Cota, Cundinamarca, asunto, incumplimiento del acta de conciliación número 73 respecto a la entrega del inmueble ubicado en tal parte en el barrio Centro, en el municipio de Cota, Cundinamarca. Entonces, primer tema, usted le va a decir ahí al juez, señor juez, le estoy remitiendo un incumplimiento de un acta de conciliación. Tercer elemento, el nombre del conciliador, ¿sí? Por medio del presente me dirijo a su despacho de manera respetuosa en atención a. Entonces le relacionamos unos hechos. ¿Qué debería usted decir? Por decir algo, María Fabiola Quintero, mayor de edad, identificada con cédula tal, en mi calidad de conciliadora en equidad, designada por el Tribunal de Antioquia mediante resolución número tal, me dirijo a su despacho en atención a. Entonces usted coloca su identificación como conciliador en equidad. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento.
usted le relaciona al señor juez unos hechos. El primer hecho, que el día tal celebramos un acta de conciliación. Por favor, tengan sus audios apagados. El segundo hecho, que usted celebró un acta de conciliación y que en el acta de conciliación llegaron a estos acuerdos. Tercer hecho, que el día 21 de junio del 2022, la parte convocante, señora tal, manifestó que le incumplieron el acta. Y aquí quiero advertir lo siguiente. Es muy peligroso que ustedes se pongan a dar fe de lo que no les consta. Por esa razón, ustedes deben dejar claro que es la persona afectada quien dice que no le cumplieron. ¿Por qué razón hay que dejar claro esto? Porque usted como conciliador no se puede poner a decir, señor juez, me permito manifestarle que al señor fulano de tal le incumplieron. Usted no puede decir eso, porque a usted no le consta, porque usted no vive en esa casa, porque usted no ha ido allá a verificar que no cumplieron, porque usted no fue el que firmó el contrato de arrendamiento. Entonces lo que usted puede decir es que esa persona se acercó y le dijo a usted que no le habían cumplido, que es diferente a que usted diga que le incumplieron, a que usted diga que esa persona le manifestó que no le cumplieron. Y arreglón seguido, ¿qué decimos? En virtud de lo anterior, solicito respetuosamente dar cumplimiento a la ley 2220-2022 que señala en su artículo 144 tal cosa. Anexo. Anexa usted el acta de conciliación, anexa usted el nombramiento que le hizo a usted el juez que lo nombró y adicionalmente anexa sus datos personales de identificación, dirección, correo electrónico y número de celular y firma. Este es el formatico que usted debe entregar. Así que ahí se lo dejo en la diapositiva para que usted lo tenga como referencia. Siguiente, Vane. Aquí Miguel Cuellar dice que nos agradece que les enviemos estas memorias. Miguel, siempre las enviamos, siempre y cuando ustedes diligencien el formato de asistencia. Vamos ahora a hacerles algunas recomendaciones. Quiero hacerles algunas recomendaciones. Estas recomendaciones las hago específicamente por proteger la labor que usted hace como conciliador en equidad. Y aquí quiero dejar claro algo. Cuando yo doy una capacitación, yo respondo por lo que digo. No por lo que la gente cree que yo digo, sino por lo que digo. ¿Y a dónde voy? Yo tengo un criterio para formar conciliadores en equidad. Mi criterio es no embarcarlos en posiciones que yo no pueda defender jurídicamente o en posiciones que les puedan generar problemas a ustedes. ¿Por qué razón para mí es tan importante tener este sentido de responsabilidad en las capacitaciones? Porque si el día de mañana yo les digo a ustedes que ustedes pueden conciliar en un tema y ustedes no lo pueden hacer y se ven sujetos a una investigación disciplinaria, ustedes no se van a poder defender diciendo, es que César Gordillo me dijo que se podía. Eso no sirve de defensa. Así que, ¿cuál es mi compromiso con ustedes? Mi compromiso es, si usted se mete en un problema disciplinario por algo que yo dije, yo lo defiendo y lo defiendo gratis. Ese es mi compromiso. Por esa razón, yo no hago interpretaciones ligeras de las leyes.
Porque cuando uno hace una interpretación ligera puede meter en problemas a alguien, y el problema es que el problema es para usted, no para mí. ¿Quién es el que firma las actas? Usted, no yo. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos posiciones y cuando capacitamos a conciliadores en equidad. Porque es que no estamos capacitando al panadero. Al panadero se le quema el pan y no le pasa nada, pues se le quemó el pan, lo vuelve a hacer. Estamos dando capacitación para operadores de justicia. Estamos dando capacitación para gente que tiene las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier juez de la República de Colombia. Entonces ese no es un asunto menor. Es que estamos capacitando a un conciliador en equidad que constitucionalmente, Diana, por favor apaga tu micrófono. Estamos capacitando... Que Diana, por favor, apague el micrófono. Diana, por favor, agradezco que apaguen sus micrófonos porque me generan interferencias. Entonces, estamos capacitando a una persona que tiene obligaciones y responsabilidades como cualquier juez de la República de Colombia, que le caben los mismos impedimentos, que le caben las mismas inhabilidades, que tiene las mismas obligaciones. Así que a mí me preocupa mucho decir algo que le pueda generar problema a un conciliador en equidad cuando firme un acta de conciliación. Por ese motivo, diría yo que soy muy conservador cuando capacito. Cuando digo que soy conservador es que, pues sencillamente, me rijo por los límites que me da la ley. No los supero porque me preocupa meterlos en un problema. Y quiero decirles que ya he defendido conciliadores en equidad que se han metido en problemas por situaciones similares o parecidas. Recuerdo un conciliador en equidad, el último conciliador en equidad que defendí hace 2 años, le colocaron una sanción, un juez le colocó una sanción de un salario mínimo legal vigente por no dar una contestación a un derecho de petición dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si yo les digo acá que ustedes pueden contestar un derecho de petición si quieren o no, pues les estoy faltando a la verdad de lo que dice la ley. La ley le da un término, el término son 15 días, no son ni 16, ni 17, ni 20 días. Pues bien, a este conciliador que infortunadamente falleció el año anterior, le colocaron una sanción de un salario mínimo legal vigente por no contestar un derecho de petición. Así que, amigos y amigas, yo no quiero que usted se meta en problemas. Y como no quiero que usted se meta en problemas, mis posiciones en materia de la conciliación y equidad son muy conservadoras, así me lo cuestionen, y son muy conservadoras, así me digan legalista, así me digan extremista, pero ese es mi deber, porque la justicia es una sola, que puede empezar con usted y terminar en un juez de la República de Colombia. Mientras las actas se cumplen, no hay problemas. Mientras usted haga un acta y se cumpla, no hay problema. Los problemas vienen es cuando las actas no se cumplen. Ahí es donde vienen los problemas. Entonces, voy a dar 6 recomendaciones en este tema. La primera, no dé fe de lo que no le consta. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, no diga usted en el formato que le estoy compartiendo que se incumplió el acta. Diga que la persona vino y ella manifestó que le habían incumplido. Porque para usted dar fe de que no se cumplió el acta, pues usted tendría que ir hasta el domicilio que se arrendó, hasta el inmueble que se arrendó, y tendría usted que verificar con sus propios ojos que no se entregó. Entonces, para que usted no se meta en problemas, usted indique, obviamente, si eso es lo real y verdadero,
que el convocante se presentó en su oficina y le manifestó que no le cumplieron el acta de conciliación. Segundo, dirija el oficio de comisión para la entrega del inmueble. Cuando hablo del oficio, estoy refiriéndome al formatico que le estoy colocando allí en la diapositiva. Diríjalo. Si usted está en una ciudad capital y hay varios jueces civiles, o usted está en una ciudad grande y hay varios jueces civiles, diríjalo al juez civil municipal reparto. ¿Por qué reparto? Porque allá internamente ellos se lo asignan a un juez. Pero si usted está en un municipio pequeñito donde solo hay un juez promiscuo, se lo dirige al juez promiscuo municipal de su municipio. Tercera recomendación. Al documento donde usted solicita la entrega, anéxele. Si usted quiere hacer una certificación de incumplimiento, es válido hacerla, la puede hacer. Pero si no la quiere hacer, anéxele la resolución del juez que lo designó a usted como conciliador y anéxele el acta de conciliación. Es necesario asignar estos dos documentos. El documento de resolución del juez, porque es el que demuestra que usted es conciliador en equidad. Y el documento de acta de conciliación, porque es el que demuestra el acuerdo al que se llegó. Cuarto, por favor, esta es la recomendación más importante que voy a dar. Hasta hacer el oficio de entrega, hasta ahí llega usted. Pero usted no tiene por qué ir a radicarlo al juzgado. Usted no tiene por qué hacerle seguimiento a ese proceso o procedimiento. Y usted no tiene por qué estar pendiente de cuándo va a ser la entrega, ni si se mandó a donde el inspector de policía o no. Usted no tiene por qué hacer eso. Pero no solamente no tiene por qué hacerlo, usted no lo debe hacer. ¿Y por qué no lo debe hacer? Porque usted no puede convertirse en conciliador y en abogado de una de las partes. Porque usted no puede convertirse en juez y parte, no puede convertirse en el conciliador que ayuda a resolver el problema y no puede convertirse ahora, dejó de ser conciliador y se convirtió en el abogado de una de las partes o en el representante de una de las partes. Así que usted llega hasta entregar el oficio. Deje que la parte afectada sea la que lo radica, sea la que hace seguimiento y sea la que se presenta a la entrega del bien inmueble. Ni se le ocurra aparecerse en la diligencia de entrega del inmueble. Ni se le ocurra. Eso no es su competencia y eso no es lo que el artículo 144 le demanda hacer. Sé que Gerardo está levantando la mano. Le pido a Gerardo que coloque su pregunta en el chat para que sea mucho más práctico. Quinta recomendación. Por ahí me contaron que hay una ciudad del país donde hacen actas de incumplimiento. Por favor, no haga eso, porque no es técnicamente bien presentado hacer eso. Cuando hablamos de actas, hacemos actas solamente cuando hay acuerdos. Las actas de conciliación pueden ser totales o parciales. Totales si se concilian todas las peticiones o todas las pretensiones. Parciales cuando se consigna una parte o cuando se concilia mejor una parte de las peticiones o de las pretensiones. Entonces no existen las actas de incumplimiento. Los conciliadores manejan actas cuando hay acuerdo y constancias cuando no hay acuerdo, cuando una de las partes no comparece a la audiencia o no se audiencia, o cuando el asunto no se puede conciliar. Pero no podemos hablar de actas de incumplimiento porque es que las actas solamente se hacen cuando hay acuerdos. Y por último,
no se invente trámites o procedimientos que no están contemplados para el tema. Es decir, ya el artículo 144 le dice a usted qué es lo que hay que hacer. Si el decreto reglamentario que salga de esta norma nos indica algo adicional que hay que hacer, lo hacemos. Pero por el momento no se ponga a inventar cosas, porque de pronto más es menos y menos es más. Vamos a responder algunas preguntas que nos vienen haciendo por el chat. Voy a darle el uso de la palabra a Vanessa para responder estas preguntas, manifestándoles mi alegría porque hemos llegado en esta sala a las 100 personas, y le agradecería a Vanessa que me indique en la otra sala cuántas personas hay para saber cuántas en total nos acompañan. Doctor, en la otra sala tenemos alrededor de 15 personas. Ok, entonces estamos alrededor de las 115 personas en dos salas. Me encanta cuando ese número pasa de 100, soy feliz cuando pasamos de 100. Ojalá llegue el día en que pasemos de 200, porque eso sí no lo hemos logrado, pero yo quisiera que de pronto algún día pudiéramos recibir apoyo para recuperar a todos esos conciliadores en equidad que han sido capacitados y que no están conciliando por diversos motivos. Bueno, Vane, vamos a las preguntas. Bueno, Doc, la señora Rosana Durán Pinilla pregunta, ¿el arrendador debe firmar este formato de solicitud de entrega al juez? ¿Qué debería hacer el arrendador, Roxana? Este paquetico que tú le has hecho, con el formato que te entregué, con la resolución que te posesionó como conciliadora y con el acta de conciliación, ¿qué debería hacer él? Si él quiere, podría radicar esto con un oficio firmado por él, ¿sí? Pero no es necesario, Rosana. Digamos que el paquete que tú le entregas, él podría, hoy día, todo se radica por correo electrónico. Entonces, él debería hacer una radicación, él podría hacer una radicación desde su correo electrónico, o usted como conciliador lo podría radicar desde su correo electrónico al correo electrónico del juzgado, pero ya el encargado de hacerle el seguimiento es él. Entonces, digamos que tenemos dos formas de hacerlo. O que lo radique él como arrendador, o que lo radique usted como conciliador en equidad. ¿Yo qué recomendaría? Y le agradezco la pregunta a Roxana. Yo recomendaría que lo radicara el arrendador, porque es que si lo radica Roxana por correo electrónico, pues a Roxana queda prácticamente con el compromiso de indicarle al señor a qué juzgado fue repartido, cuándo lo radicó. Entonces, para evitarnos todo ese tipo de temas, mi recomendación es que lo radique el arrendador, para que a él mismo le lleguen los correos electrónicos del juzgado y para que él mismo haga seguimiento al proceso y ustedes no se encarten haciéndole seguimiento al tema. Siguiente pregunta, Vale. Doctor, pregunta la señora Jenny García, cuando la entrega del inmueble se hace después de la fecha pactada en el acta de conciliación, ¿qué se debe hacer? Pues seguramente, si no se le cumple a la persona con la entrega del inmueble en la fecha acordada y se la entregan posteriormente a la fecha acordada, pues hay lugar a cobrarle a ese inquilino o a ese arrendatario, pues, los días del arrendamiento, habrá lugar a cobrarle cualquier daño que haya podido generar con su actuar, pero eso será materia de una nueva conciliación o de un proceso judicial. Pero pues, por decir algo, si entregaron 6 meses después de la fecha pactada, pues obviamente ese arrendador tendría derecho a que se le paguen esos 6 meses de arrendamiento. Tendría derecho a que se le paguen los daños que se le causaron al no entregarle en la fecha acordada. Entonces,
Depende de cada caso, pero eso sería materia de una nueva conciliación o sería materia de un nuevo o de un proceso judicial. Siguiente, Vane. Doc, pregunta la persona Norman, cuando las partes firman acuerdo conciliatorio pues, no cumple el acuerdo, ¿a cuál autoridad se dirige o se solicita para que se cumpla dicho acuerdo? Gracias. Vanessa, por favor, repite la pregunta porque se te fue la comunicación. De acuerdo, doctor. Dice, cuando las partes firman acuerdo conciliatorio por humedades y no cumplen el acuerdo, ¿a qué autoridad se deben dirigir o se solicita para que se cumpla dicho acuerdo? Bueno, que no es materia del tema que estamos hablando el día de hoy, ya indiqué que la ley 2220 nos señala que en caso de incumplimiento de las actas debemos acudir al inspector de policía. Así que la entidad sería el inspector de policía. ¿Hay más preguntas, Vanessa? Sí, doctor. Pregunta María Yamile, ¿el formato de acta cambiaría en algo con el estatuto de conciliador? No lo creo, Yamile. El formato de acta no es modificado. Quizás se modificarían los temas donde se cita la ley, porque la ley sí cambió, pero el formato en esencia sigue siendo el mismo. Lo importante, recordemos, en estos formatos es que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles. Es decir, que el acuerdo no quede confuso, que no quede con dobles interpretaciones. A eso me refiero cuando digo que debe ser claro. Cuando digo que es expreso es que todos los acuerdos deben quedar por escrito. Y cuando digo que es exigible es que todos los acuerdos deben tener una fecha de cumplimiento en el tiempo o una fecha de vencimiento en el tiempo. Siguiente, ¿vale? El señor Rafael Espitia pregunta, ¿para los contratos verbales también es válido el mismo procedimiento? ¿Cómo los registramos en canos de arrendamiento? Bueno, estimado Rafael, digamos que es muy posible que un contrato de arrendamiento entre dos partes se haga de manera verbal. Muchas personas a lo largo y ancho del país así lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? Si esas personas son citadas a una audiencia de conciliación, yo consideraría que antes de pactar la fecha de entrega del inmueble, lo primero que hay que pactar es que las partes reconozcan que tienen un contrato de arrendamiento. Así que, estimado Rafael, ¿en qué cambiaría el acta de conciliación si el contrato se hizo de manera verbal? Cambiaría en el sentido de que el primer acuerdo debería ser que las partes reconocen y aceptan que tienen un contrato de arrendamiento respecto del inmueble ubicado en tal parte, que se arrendó por tanto tiempo y que el canon de arrendamiento es de tanta plata. Ese debería ser el primer acuerdo, porque si no se reconoce que hay un contrato de arrendamiento, pues tampoco se puede reconocer que hay un incumplimiento del contrato y tampoco se podría entrar a conciliar la entrega del inmueble. Así que digamos que lo que cambiaría en el acta sería eso. Habría o sería necesario reconocer que existió un contrato o que existe un contrato de arrendamiento. Siguiente pregunta, Vanessa. Pregunta una persona que se hace llamar usuario de Zoom. Si tengo un inmueble con una agencia de arrendamiento y ya se está venciendo el contrato y yo voy a hacer el cambio a otra agencia para que lo administre, ¿puedo dejar al inquilino con esa otra agencia de arrendamiento? Querido amigo, para que tú te puedas cambiar de agencia de arrendamiento, primero tienes que terminar el contrato con la agencia de arrendamiento actual y después de que termines el contrato, quizás de común acuerdo, que sería lo recomendable, y vayas a contratar a la nueva agencia, le tienes que notificar esa situación al inquilino. No sea que el inquilino siga pagando los cánones de arrendamiento en la anterior agencia. Así que tendrías la obligación de notificarle al inquilino cuál es la nueva agencia y a dónde debe consignar el canon de arrendamiento.
Siguiente, Vanessa. Doc, ya no hay más preguntas. Ok. Bueno, ya vamos a concluir la hora. Vamos nuevamente a la presentación. Para ver Perdón, hola. Hola, Ángela, buenas. por favor, las preguntas por el chat. No estamos con preguntas al aire. Por favor, en el chat coloca tu pregunta. Vamos a la ¿Y presentación. por qué no se puede preguntar al aire? Porque la metodología no es esa, Ángela. La metodología es de preguntas a través del chat para que podamos contestar la mayor cantidad de preguntas, Ángela. Vamos a la presentación, Vanessa. Me encantaría responder preguntas al aire, pero trato de que las preguntas sean por el chat para responder la mayor cantidad de preguntas y seamos muy ágiles en este tema de las preguntas. Volvamos a la presentación y al finalizar la presentación, si nos queda algo de tiempo, podríamos dar el uso de la palabra para que haya algunas preguntas al aire. Vamos a las diapositivas finales, Vanessa. Siguiente. Ok, la siguiente. Bien. Aquí hay dos recomendaciones que hacen falta, que las voy a incluir, y son recomendaciones que nacieron de las preguntas de ustedes. Y es quién debería radicar el documento. Entonces, la recomendación que voy a dar es que el documento lo radique el arrendador, que no lo radiquen ustedes porque esto los compromete a que ustedes sigan pendientes de un proceso administrativo que ya murió con ustedes. Y la segunda recomendación que no hice y que debo hacer es que, por favor, no cobrar por este tipo de trámites. Recuerden que la ley no les permite a ustedes cobrar. La conciliación en equidad sigue siendo gratuita, razón por la cual sobra decir que no se debe cobrar por esto. La nueva norma, ¿qué es lo que señala? Que ustedes pueden cobrar los emolumentos por los gastos que genere el trámite. Lo que sucede con este tema es que todavía no ha sido reglamentado, entonces no sabemos el Ministerio de Justicia y el Derecho qué va a decir al respecto. Pero por el momento, esto no, pues por el momento y mientras esté en vigencia esta ley, ustedes no pueden cobrar, que eso quede muy claro. Bueno, hemos terminado. Vamos a recibir 3 preguntas al aire. Entonces primero voy a responder si me quedó alguna pregunta, en el chat, Vane, vamos a darle respuesta. Y después de responder al chat, vamos a escoger 3 personas que si desean hacer preguntas al aire, no comentarios, sino preguntas. Vanessa, ¿hay alguna pregunta que se haya quedado pendiente de resolver en el chat? Sí, doctor. Preguntan, ¿es verdad que los jueces de paz pueden hacer restituciones de inmueble? Bueno, yo vengo de padecer una muy mala experiencia con un juez de paz que se dio a la tarea de hacer una diligencia de lanzamiento de un inmueble, de entrega de un inmueble. Y pues realmente fue muy difícil lograr que él se detuviera en este propósito. Pero si ustedes me preguntan a mí si lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Es que todo se puede hacer. El tema es legal que lo hagan? En mi concepto no es legal que lo hagan, porque la justicia de paz no está diseñada para este tipo de asuntos. Y si yo voy a esta norma, esta norma claramente indica que ante el incumplimiento en un acta de conciliación, el encargado es el inspector de policía. Ahora bien, recuerden que los jueces de paz tienen facultades para fallar. Estoy tomando la granulada de salada. Sí. Por favor, Jacqueline, apaga tu audio porque estamos escuchando lo de la cola granulada. Entonces,
los jueces de paz tienen una facultad para fallar. Y en un fallo, un juez de paz podría ordenar la entrega de un inmueble. Y eso sí sería totalmente legal. Ahora bien, que él mismo... Por favor, tenemos audios abiertos. Estoy pelando a veces la papa así. Jacqueline, por favor. Entonces, decía, un juez de paz podría en su fallo ordenar la entrega de un inmueble y eso sería totalmente legal. Lo que yo considero es que si él falló y ordenó la entrega del inmueble, no debería ser él quien haga la diligencia de entrega del inmueble. Debería comisionar a un inspector para que el inspector lo haga. Pero esta es una posición personal. Digamos que la ley 497 del 98 que regula la figura de los jueces de paz no dice nada al respecto y no hay alguna norma que señale esta facultad en el juez de paz. Razón por la cual mi conclusión sobre el tema es que el juez de paz podría ordenar en su fallo la entrega de un inmueble, pero no sería conveniente que él fuera la misma persona que realiza la entrega. Bueno, Vanessa, tú me estás levantando la mano. ¿Quieres anotar algo antes de darle el uso de la palabra a nuestros amigos? No, una última pregunta. Indica Miriam Guerrero, pero ¿qué pasa si yo no quiero hacer el oficio? Miriam, yo no considero que sea una buena idea no hacer el oficio, porque es que, digamos que si tú no lo haces, pues no vas a poder garantizar los derechos de esta persona. La ley no te obliga a hacer el procedimiento ni a vigilar el proceso. La norma lo que indica es que tú puedes solicitar la entrega, pero es facultativo. Quiero que Vanessa, por favor, me vuelva a mostrar en la pantalla el artículo 144 para dar respuesta a esta pregunta. La pregunta es muy interesante. ¿Qué pasa si el conciliador en equidad no quiere hacer el oficio para que a esa persona le entreguen el inmueble? Veamos entonces qué dice el 144 para respondérselo con la norma. Entonces, claramente el artículo indica, podrán solicitar. Cuando la ley habla de la palabra podrán, ¿qué quiere decir? Que es facultativo, es decir, si quiere lo hace y si quiere no lo hace. Pero yo considero, mi estimada Miriam, que no sería bueno dejarlo de hacer. Porque es que si no se hace, pues tu acta de conciliación queda burlada. Si no se hace, pues tu acta de conciliación queda incumplida. Si no se hace, pues la figura de la conciliación en equidad y del conciliador en equidad queda como burlada. Así que mi recomendación es que hagan el oficio. Pero es diferente hacer el oficio a llevar el proceso administrativo de entrega del inmueble. Es decir, es diferente a que tú te pongas a radicar el oficio, a hacerle seguimiento en qué juzgado quedó, a estar pendiente de la decisión del juez, a llevar la decisión del juez a donde el inspector o a la alcaldía, a ir a la diligencia de entrega. Esas cosas ya no las deberías hacer. Ni las deberías hacer tú, ni la ley te faculta para hacerlo. Así que mi recomendación es que, a pesar de que la ley dice la palabra podrán solicitar, mi recomendación es que hagan el oficio, porque es una manera de darle dientes a la conciliación en equidad, es una manera de hacer cumplir las actas. Y lo que todos queremos acá es que nuestras actas de conciliación se cumplan. Yo digo que las actas de conciliación se hacen para cumplirse, no para incumplirse. Muy bien, Vanessa, podemos quitar la diapositiva y vamos a dar el uso de la palabra para 4 preguntas al aire. Solo 4 y terminamos la sesión. Voy a
Voy a darles la palabra en este orden. Eulogio, Argemira, Gerardo y Edward. Y tengo una quinta, María Rosaldina. Les pido, por favor, una pregunta para una respuesta. Vamos a dar 5 preguntas al aire en el orden que acabo de mencionar. Eulogio, Argemira, Gerardo, Edward y María Rosaldina. Por favor, preguntas, no comentarios. Doctor, y yo también había pedido la palabra. Eulogio, tiene la palabra. Hace rato. Doctor. La había pedido. Doctor, ¿sí Eulogio, me tiene escucha? la palabra. Doctor, ¿me escucha? Sí, voy a darle la palabra a Ángela, a quien le dije que no íbamos a recibir preguntas al aire. Ángela va a tener el 6º turno. Ángela, el 6º turno. Eulogio, primera pregunta. Por favor, enciende tu cámara y tu audio. Doctor, la pregunta es la siguiente. Mire, digamos, en el caso de lo que dice el doctor para una solicitud que le haga el arrendador para que uno, digamos, diligencie el formulario para entregárselo a él, para que lo radique, es como antes que había un folleto que uno se le entregaba y el arrendador llegaba y lo llenaba a él con su nombre, con su firma y se lo pasaba a uno y uno pues le llenaba el formato que iba para el juez, se lo asignaba a él, que el mismo arrendador era el que solicitaba el asunto del incumplimiento del inmueble. Segunda pregunta, pues yo menos mal que hoy doctor nos escuchó sobre el asunto, quiénes son los que pueden entregar el inmueble, que siempre, como antes se decía la ley, que era el inspector de policía, pero yo antes de la pandemia escuché que también podían entregar los jueces la restitución nacional, la restitución del inmueble, los jueces jueces de pequeñas causas. Entonces ahí tengo esa duda, doctor, no más. Gracias, doctor. Eulogio. En mis secciones sí. Eulogio, 2 preguntas para dar respuesta. La primera, el arrendador también podría hacer la solicitud y el conciliador avalarla con su firma. Eso también podría ser de recibo de parte del juez. Sí. Digamos que yo lo que he venido indicando es que recomiendo que la radicación la haga el arrendador para que ustedes no tengan compromisos con ese proceso. Entonces sí se podría hacer en la forma que tú indicas. Segundo, antes de la pandemia no teníamos ley 2220. La ley 2220 empezó a regir a partir del 1 de enero de este año. En virtud de ello, la ley ya tiene una persona encargada de hacer cumplir el acta y es el inspector de policía. Sin embargo, hay acuerdos de la rama judicial que le otorgan facultades a los jueces de pequeñas causas. Así que podría haber algunas ciudades del país donde no sean los inspectores, sino los jueces de pequeñas causas, los que hagan las diligencias de entrega. Caso puntual, Bogotá. Vamos ahora a la pregunta de Argemira. Argemira, tienes la palabra. Por favor, enciende tu cámara y tu audio y haz la pregunta. Sí, muy buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si las partes están conciliando y no llegan a ningún acuerdo, entonces, ¿cómo se haría allí para la restitución del bien inmueble? ¿Qué haría? Una demanda. Argemira, qué buena pregunta, Argemira. Argemira, si no hay acuerdo, por favor, no enciendan sus audios. Argemira, si no hay acuerdo, la única posibilidad que tiene el arrendador es acudir al proceso judicial de restitución de inmueble arrendado. Entonces, si no se logra el acuerdo y no se logra el acta de conciliación, el arrendador debe presentar una demanda judicial de restitución de inmueble arrendado. Continúo con Gerardo. Gerardo, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes, doctor. Mi pregunta era sencilla. Usted decía, o llegué de pronto un poquito, que si la persona, no hubo el acuerdo, hay que hacer la restitución. La señora hace la demanda o el proceso judicial.
puede dirigirlo directamente al juzgado de pequeñas causas para el caso de Bogotá o ciudades principales, y no a un juzgado municipal, porque al municipal y no a las pequeñas causas. Y si puede ser directo, en el caso de nosotros particularmente, en Bosa el juzgado cuarto, ya, ¿puede dirigirlo a él o tiene que enviarlo al reparto? Ok. Gracias. Bueno, Gerardo. Gerardo, bueno, hay varias situaciones que tú preguntas. Digamos que la generalidad de las situaciones es que las ciudades cuentan con civiles municipales o cuentan con promiscuos en el caso de los municipios pequeños. En el caso de Bogotá, los juzgados de pequeñas causas podrían adelantar este tipo de diligencias. Si en Bosa tienen un juez allí en Casa de Justicia, podría ser ese su juez competente. Así que digamos que la competencia del juez va a depender de cada ciudad del país, de cada municipio del país. Pero para decirte, Gerardo, que sí podría ser posible que esto se adelante en un juzgado de pequeñas causas. Gracias, Gerardo. Gerardo, me da pena contigo y voy a continuar con Edward Lozano. Edward, tiene la palabra. Gracias, César. Saludos. César, dos preguntas muy cortas. La primera, la 2220 solo contempla que nosotros como conciliadores podamos intervenir en el caso de incumplimiento de un arrendamiento, o hay algún otro tema donde nosotros podamos ayudar al usuario a agilizar su presentación ante otra autoridad para hacerlo cumplir. Y la segunda pregunta, si quieres contestármela, si no lo entenderé, un conciliador en equidad, por haber sido nombrado conciliador, está inhabilitado para lanzarse a un cargo de elección popular. Gracias, César. Yolanda, por favor, me está generando interferencia. Bueno, Edward, no, las dos preguntas las voy a responder. Edward, primero, es el único tema donde ustedes van más allá de haber hecho el acta de conciliación. Es el único tema donde se plantea que el conciliador le presente una solicitud al juez manifestándole que hay un incumplimiento. No hay otro tema similar a este. Segundo, un conciliador en equidad no tiene ningún problema para ser candidato en las próximas elecciones a alcaldía y a consejo municipal. Ojalá tengamos muchos conciliadores que sean alcaldes, que sean concejales, para que desde estos cargos de elección ayuden a sacar adelante las figuras o la figura de la conciliación en equidad en sus municipios. No tienen ningún problema por una situación, querido Edward, porque son particulares, no son funcionarios públicos. Continúo con el señor Eulogio Abril y luego con María Rosalvina y por último la señora Ángela. Eulogio, ¿cuál es tu pregunta? Señor Eulogio. Bueno, entonces vamos con María Rosalvina. María Rosalvina, ¿cuál es tu pregunta? María Rosalvina tampoco contesta. Sí, ya, es que no encontraba el micrófono. Buenas tardes para todos. Hola. Mi pregunta es, no me quedó claro que si un incumplimiento de acta de arrendamiento se lleva a la estación directamente o toca ir llevarlo a un juez de pequeñas causas o a un juzgado. María Rosalvina, ¿en qué municipio te encuentras? En Bogotá, yo soy de Bogotá. Ok, María Rosalvina. Hoy todo el tema de las radicaciones se hacen de manera virtual, no se hacen física. Hoy día los juzgados no reciben documentos físicos. Toda la radicación se hace de manera virtual. ¿Qué es recomendado? Primero, que esa radicación virtual la haga el arrendador. Segundo, que ese oficio se le dirija al juez. ¿A cuál juez? En el caso de Bogotá podría ser el juez de pequeñas causas de la localidad donde se presenta el asunto. Pero no todos los municipios del país
tienen la misma configuración a nivel de juzgados. Así que esa es la respuesta que te doy. Doña Ángela, que me ha pedido el uso de la palabra, le estoy abriendo el espacio para que haga la pregunta al aire. La escucho, señora Ángela. Bueno, si Ángela no está lista, entonces cierro con el señor Hola. Miguel. Hola, Ángela, cuéntame. Hola, es que hay como mucha interferencia por acá. No, doctor Gordillo, gracias por la capacitación. Y es una pregunta de inquietud, porque en estos días he visto mucha polarización con las opiniones y los actos y los comentarios de los conciliadores. Entonces sí quisiera, porque a ustedes lo atienden más por su formación, por todo, una recomendación sobre la ecuanimidad y la neutralidad de los conciliadores, porque se están enmarcando mucho por las situaciones políticas y religiosas, y eso afecta incluso las decisiones que han tomado en algunas actas de conciliación, porque he tenido conocimiento de personas que han asistido a conciliadores y sobre la forma en que están trabajando, y entonces a mí me preocupa, porque es que nosotros cuando nos sentamos en una mesa de conciliación es la conciliación, es lo que está pasando aquí, las dificultades, lo que podemos hacer, cómo podemos ayudar, y me preocupa es que se estén ¿Cuál es la pregunta? No, no es una pregunta, es una recomendación que quiero que el doctor Gordillo nos repita a todos sobre nuestra neutralidad como conciliadores. En este momento el país está muy polarizado y eso se está reflejando en algunos conciliadores. Gracias. Esa es mi preocupación. Ok. Ángela, gracias por el comentario. Agradezco que cierren sus audios. Ángela, respecto a tu comentario, quiero señalar algo, y es que no olvidemos quiénes somos, porque es que si somos conciliadores, pues realmente en el escenario de la conciliación no nos cabe tomar posiciones extremas, tomar posición política, tomar posición religiosa. No, eso no nos cabe. Independientemente de lo que nosotros pensemos o de nuestras creencias, eso no puede afectar la audiencia de conciliación. Así que creo yo que en virtud del comentario de la señora Ángela, pues hago un llamado no a la neutralidad, porque es que la neutralidad en los seres humanos no existe. Yo haría un llamado a la objetividad, porque seamos objetivos, a que analicemos las cosas desde el punto de vista del otro y a que no tomemos decisiones, porque es que me preocupa mucho cuando el conciliador se aprovecha de la ignorancia de la gente y aprovechándose de la ignorancia de la gente toma decisiones. Estamos en un año político. Si ustedes desean participar como candidatos, participen, pero no permita que la política permee su ejercicio como conciliador en equidad. Así que yo suelo decir lo siguiente: yo soy apolítico. Apolítico que me ayude, apolítico que lo ayude. Así que si hay un político que nos vaya a ayudar con este tema, pues ayudémoslo. O sea, pero pues no tengo candidato ni me voy a poner acá. Y ojalá salgan electos y luchen por esta figura de la conciliación y equidad. Y como se le dice a todos los políticos de este país, cuente con nuestro voto. Miguelito Cuellar, desde la hermosa ciudad de Piedecuesta, Santander. Cuénteme, Miguel, ¿cuál es la pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Miguelito, ¿cuál es la pregunta? Tenemos una distorsión en tu audio. Sí, disculpe, es que lo que pasa es que hay interferencia.
Ok. Es lo siguiente, doctor, mire, pues yo siempre hago esto. Cuando alguien viene y me informa que le incumplieron con el acta de conciliación en equidad con relación a la entrega del inmueble, yo hago una invitación por incumplimiento a esa acta. Y las partes se presentan y yo le informo al arrendatario la importancia que es entregar ese inmueble, digamos, voluntariamente, y que se evite y sea un proceso judicial, el cual pues eso, tengo entendido que eso genera un antecedente civil, que eso pues yo lo he escuchado es por las inmobiliarias cuando hacen los estudios, ¿no? O los mismos abogados que dicen que consultan y ahí aparece la persona que le hicieron restitución de inmueble y todo. Entonces yo le digo a la gente que evite esa molestia. Primero porque va a ser una autoridad, digamos, judicial que le ordena a una autoridad administrativa hacer una restitución de inmueble. Fuera de eso, la misma comunidad se está dando de cuenta que lo están sacando a la fuerza, ¿sí? Con la policía. Entonces, eso lo va a marcar ahí con la misma comunidad. Y hay gente que le dice, no, pero es que yo para arrendarle a usted, primero tengo que traer un policía. Entonces, esa es la invitación que yo le hago a los arrendatarios para que entreguen el inmueble voluntariamente. Okay. Y le cuento que gracias a Dios, doctor, ese diálogo que establó entre el solicitante y el invitado, arrendador y arrendatario, me ha dado resultado porque la gente se está yendo sin necesidad de yo estar mandando documentos a los juzgados. También a mí me ha dado resultado, ¿no? Miguel. Entonces, no sé si eso esté bien o no, pero hago claridad. Yo no hago otra acta de conciliación. Solamente hago respetar el acta e invito a la gente que cumplan esa acta que hicieron y que firmaron. Miguel, ese procedimiento que tú tienes contemplado de volver a llamar a las partes e invitarlos a que cumplan el acta es perfectamente válido, no tiene ningún inconveniente, lo puedes seguir haciendo. Me parece una muy buena idea para los demás conciliadores en equidad y es intentar invitar a la gente a que cumpla el acuerdo. Creo que eso es perfectamente posible en el marco de la conciliación en equidad. Eso hace parte del diálogo, que es el elemento principal que usamos en nuestro ejercicio como conciliadores todo el tiempo. Así que pues felicito a Miguel por eso que está haciendo. Creo que es una muy buena idea y creo que no está de más implementarla antes de mandar a la gente a que radique ese oficio en la vía judicial. Ahora bien, Miguel, eso va a depender mucho de la gente, porque si la gente ya está desgastada y dice, no, yo no quiero volver allá, yo no quiero volverme a ver con ese señor, entrégueme el oficio para llevárselo al juez, pues en esos eventos consideraría yo que no sería muy productivo volver a citarlos para invitarlos a cumplir. Pero es válido lo que estás haciendo y te felicito por eso. Bueno, queridos amigos, ya son las 6:21, me pasé 20 minutos y pues obviamente las personas están acostumbradas a que el espacio es de 1 hora. Si quedó algo pendiente de resolver, no se les olvide que yo tengo un WhatsApp, tengo mi número celular que es el mismo desde que llegó el celular